A continuar, esta serie habla de cómo nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios utilizando el discernimiento espiritual. Necesitamos nosotros ejercitar nuestro discernimiento. ¿Y cómo se ejercita eso? Bueno, todo eso vamos a estar aprendiendo. Ahí mandé en el grupo todos los temas que va a haber, las lecciones, los módulos que vamos a estar viendo. Hoy toca ¿quién está hablando? Es una pregunta. ¿Quién nos está hablando? Sería bueno que nosotros identificáramos, porque hay muchas voces que nosotros escuchamos y no nos damos cuenta. Y no quiere decir que tenga esquizofrenia, no quiere decir que usted tenga problemas mentales, no. Hay voces, muchas veces no escuchamos la voz audible, pero nosotros tomamos decisiones según el pensamiento, según el sentimiento que tengamos. O el enemigo lanza dardos de fuego del maligno. Hay muchas maneras en que nosotros podemos estar escuchando no solamente la voz de Dios, sino la voz de Satanás. ¡Ay, qué miedo! Es una realidad, no se sorprenda de eso. Por eso muchas veces cometemos pecados, porque también escuchamos la voz de nuestra carne. Podemos escuchar la voz de nuestras emociones. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender en todas estas lecciones hasta que lleguemos al objetivo de esta clase, que es que nosotros seamos capaces de comprender que en nuestra mente hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual en nuestra mente que está constantemente, aunque no nos demos cuenta, y eso es lo que vamos a tratar de discernir. Dice aquí en los objetivos de esta clase, del día de hoy, dice, comprender que toda batalla espiritual comienza en la mente. Número 2, descubrir que existen diferentes voces influyendo diariamente en sus pensamientos. Aquí esto es lo que les estaba comentando, que hay diferentes voces que están en nuestros pensamientos, y eso es lo que vamos a tratar de discernir, porque no todo pensamiento bueno que venga a mi vida es de Dios. Necesitamos saber eso. Ay, es que esto es bueno, es de Dios. No, Satanás también puede poner algo como que era bueno, como Adán y Eva, por ejemplo, como Eva que le dijo, mira el fruto, es bueno, cómelo, ¿verdad? Y no era malo, no era desagradable, pero desobedeció a Dios, y todo eso que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Número 3, dice, identificar por qué muchas personas confunden la voz de Dios con sus emociones. Esto es un gran reto, hermano, porque nuestras emociones nos mueven. Las emociones, por ejemplo, si usted está motivado, usted fácilmente viene a la iglesia, ¿verdad? Pero si no está motivado, si está desanimado, no quiere venir a la iglesia. Entonces mis emociones me mueven, mis emociones pueden bloquearme. Cuando yo estoy enojado, no miro quién me la haga, sino quién me la paga. ¿A poco no? Cuando estamos enojados, aunque la persona no nos diga algo que sea confrontativo, pero yo lo tomo como que me está ofendiendo, porque estoy enojado. Mis emociones cambian y distorsionan la voz que viene a mi vida, aunque sea de una persona que no me quiere hacer daño y que no quiera pleito. Pero mis emociones me controlan. Entender la importancia del discernimiento espiritual para la sanidad interior. Dios quiere que nosotros seamos salvos, primero, amén. Después de que seamos salvos, Él quiere sanarnos. Él quiere sanar todas las heridas que hemos agarrado por años, los traumas, cerrar ciclos del pasado, sanar nuestra vida de una manera integral, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida. Es el objetivo, que seamos sanos. Porque cuando una persona recibe a Cristo Jesús y es salva, no ha sido sanado en el alma, no ha sido sanado. Empieza el proceso de la santificación. Poco a poco el Señor lo va apartando del mundo. Poco a poco le va quitando y aquello que no le agrada a Dios, y empieza a cambiar nuestras vidas. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ahora viene la sanidad. Dios quiere sanar nuestras vidas en todas las áreas. Pero lo que debemos nosotros de entender es que es importante tener el discernimiento espiritual para poder ser sano. ¿Por qué? Porque si no tengo el discernimiento adecuado, yo voy a pensar que estoy sano. Voy a pensar que no tengo problemas. Inclusive me puedo llegar a creer el más santo, me puedo llegar a creer el más ungido, el más perfecto, y eso impide que yo reciba sanidad. Por eso Dios dijo, al soberbio Dios lo ve de lejos, porque el soberbio dice, yo no tengo problema, yo no necesito que oren por mí, yo no necesito sanidad, yo estoy sano. Ellos, aquel, y empieza a juzgar a medio mundo, y eso es un problema porque su discernimiento no es correcto. Entonces, por eso dice el Señor, al humilde le da abundante gracia, al que se humilla y reconoce le da sanidad y da todo lo que Él tiene preparado.
Pero si yo no tengo el discernimiento adecuado, es que mire, muchas de las veces nosotros podemos llegar a creer que el discernimiento espiritual es solamente ver demonios o identificar qué demonio es. No es solamente eso, y eso lo vamos a ver. El discernimiento espiritual no significa que yo solamente... Hay un don de discernimiento espiritual, eso es un don. Es como el don de lenguas, es algo sobrenatural. El don de entender las lenguas es un don sobrenatural. Alguien puede estar hablando en lenguas y tú lo escuchas y entiendes lo que está hablando. Eso es un don. Ya hemos visto anteriormente en los otros seminarios acerca de los dones. El poder revelar lo que la persona, su vida, porque Dios te lo pone en su mente, es que el Señor dice que usted empiezas a adivinar toda su vida, porque Dios, el Espíritu Santo te lo dice. Es un don de palabra de ciencia. Hay muchos dones impresionantes, pero el don de discernimiento de espíritus es que tú estés con una persona, identificas qué espíritu lo está controlando. Puede reírse, pero tiene un espíritu de depresión y el espíritu te revela, esta mujer está en depresión y está risa y risa, pero está en depresión. El Dios te dice, y cuando tú te le acercas y le dices, hermana, y le das una palabra de parte de Dios, se siente sorprendida y es tocada por Dios y Dios hace un milagro. Eso es un don del discernimiento de espíritus. Pero la Biblia dice que tú y yo debemos de ejercitar nuestro discernimiento. ¿Qué significa ejercitar? O sea, tienes que buscar eso para tener un discernimiento finito. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, hermano. La meta no es ver demonios, no, es aprender a escuchar la voz de Dios. Y también aprender a identificar la voz del enemigo. Porque muchas veces nosotros podemos escuchar una voz y digo, esto es Dios, pero no. Es Satanás, es el enemigo que quiere hacer algo con mi vida para traerme maldición. Todo eso lo vamos a ver. Y dice, comenzar un proceso de entrenamiento para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso va a ser una bendición. Juan 10:27, me gustaría que leyeran ese versículo. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. Entonces Jesús dice, el que es mi hijo, tiene que escuchar mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús está diciendo, ¿cómo te puedes dar cuenta tú si eres un hijo de Dios? Tienes que escuchar la voz de Dios. Ahora, es que todo eso lo vamos a ver en muchas lecciones, pero le estoy dando solamente una probadita. La voz de Dios no quiere decir que diga, Mauricio, levántate a orar. No, muchas veces Dios lo puede hacer. Mucha gente le ha hablado así, pero no es algo peculiar de Dios. Dios nos habla y lo vamos a ver de aquí de muchas maneras. Principalmente la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, de repente lee un texto como ahorita, mis ovejas no oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y a lo mejor ese texto usted lo lee ahorita y se queda, nunca había entendido ese versículo, y usted lo entiende y se mete y lo vive. Ahí le está hablando Dios, y todo eso lo vamos a ir viendo. O a lo mejor ahorita escucha este versículo y mañana lo vuelve a escuchar, y antes de dormir se lo vuelve a escuchar 3, 4 veces en un día. Dios le está hablando, Dios le está confirmando una palabra, y hay muchas maneras que vamos a entender cómo escuchar la voz de Dios. Y luego, 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto es una palabra de advertencia, porque puede venir una persona, a uno de los hermanos, viene y le dice, Dios me dice esta palabra, y le dice la palabra, y ya con el simple hecho de que una persona le diga, Dios me dijo que te dijera esta palabra, como usted anhela la voz de Dios, usted quiere escuchar a Dios, usted ya se pone de pechito, ya dice, Dios me va a hablar, y ya, baja la guardia, y luego le viene la palabra del hermano. Pero ¿qué tal si el hermano está contaminado? A lo mejor sí tenga el don, supongamos que tenga el don, pero su don está contaminado. ¿Qué significa eso? El hermano tiene el don de que Dios lo usa para dar palabra, pero el hermano se peleó en la mañana con su esposa, o tiene una semana con amargura en su corazón, o frustración, enojado, resentido, y tiene el don, y de repente viene con usted y le dice una palabra, pero la palabra viene impregnada de la carne del hermano. O sea, está enojado, está resentido, y le suelta una palabra que en lugar de levantarlo, lo apachurra o lo hace sentir culpable o mal. Y eso, por eso dice el apóstol Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Necesitan, dice, probad los espíritus. ¿Y cómo yo puedo probar el espíritu? Y todo eso lo vamos a ver cuando yo tengo un discernimiento ejercitado. O sea, yo tengo que probar el espíritu. A ver, el hermano me habló primero. Por eso es importante que nosotros tengamos una iglesia, hermano. Que esté en una iglesia, conozca la vida de la hermana, del hermano. No digo que la conozca a profundidad, pero vas a ver sus frutos.
tú vas a conocer. Imagínate que llegue un hermano que no le saluda a nadie, que se cree la última Coca-Cola del desierto y que llega y que acá y viene arrogante y de repente dice, Dios me dijo que te dijera, espérame. O sea, yo miro tus frutos de espíritu de altivez, de arrogancia, de no sé, o sea, no tienes ningún fruto de amor del Espíritu Santo y resulta que Dios te habla para decirme una palabra, eso yo lo pongo en duda, hermano. ¿Sí me entiende? Porque tienes que ver sus frutos. Por eso si te encuentras a alguien en la calle y te habla, ten mucho cuidado porque tienes que aprender, esa es una, saber la vida, el testimonio. Y si Dios te habla, bueno, tienes que probar ese espíritu, tienes que saber. Lo más básico es que usted conozca a la persona que le está diciendo una palabra. ¿Dice amén? Amén. Hay que ser mansos, hermano, como paloma, pero astutos como serpiente. Tiene que ser astuto. No se puede dejar llevar por una persona que venga y le diga, Dios me dice que tú vas a abrir una iglesia, ahora vas a ser pastor, y tú tienes un problemón con tu esposa, se quiere divorciar de ti, que hay un problemón ahí en tu casa, y Dios dice, no, tengo que abrir una iglesia, voy a dejar a mi familia. Espérame, así no trabaja Dios. Pero como el hermano te dijo, y te fuiste en ese rollo, tienes que probar el espíritu. Y todo eso vamos a ver, hermano, que es muy importante que entendamos. Muy bien. La guerra, dice, introducción, la guerra que casi nadie ve. Si hoy pudiéramos abrir una ventana hacia el mundo espiritual, nos sorprenderíamos. No veríamos primero demonios, no veríamos ángeles peleando con espadas. Veremos algo mucho más silencioso, una guerra de pensamientos. Se cree que la guerra espiritual ocurre únicamente cuando alguien manifiesta un demonio. Eso es lo que se entiende y se cree mucho, ¿verdad? Y bueno, esto en cierta parte, en la guerra espiritual, cuando tú estás haciendo una liberación, estás orando, estás intercediendo por la persona, hay ángeles que están ahí, te están rodeando, están listos con sus espadas envainadas, hay demonios, están los principados, potestades, están los que están en el segundo cielo, todo eso ya lo hemos visto en la seminario de guerra espiritual. Y estás orando, por eso cuando oras en una liberación, tienes que convocar la corte celestial, tienes que protegerte con la sangre de Cristo, tienes que mandar llamadas, etcétera, etcétera. Hay una lucha espiritual. El diablo no quiere soltar a la persona. Los ángeles te están ayudando. Dios te ha dado las llaves del reino y empiezas a declarar palabra y demás. Todo eso es real. Pero antes de que una persona termine atado, endemoniado, un espíritu de muerte, de soledad, de tristeza, antes de que eso venga a la vida de la persona, un enjambre de demonios que lo tengan oprimido, primero hay una guerra en su mente. Antes de todo eso, la guerra empieza en la mente. Y eso es lo que está tratando de decir aquí. Dice, pero la Biblia enseña otra realidad. La guerra espiritual comienza mucho antes. Comienza cuando una idea entra en la mente. Porque toda acción comenzó siendo un pensamiento. Antes de que la persona tuviera pensamientos de muerte, por ejemplo, ya cuando ya está escuchando, mátate, es la única solución. Ya como, no sé si vieron el lamentable hecho de un policía ahí en las redes sociales que se aventó, un jovencito de 25 años creo, hizo un video en vivo, ya me voy, me despido, tranquilo. Yo estaba viendo el video y miraba a la persona con una paz, se miraba con paz, tranquilo. El joven ahí no estaba llorando, no se le miraba la cara de tristeza, no, estaba yo manejando, policía uniformado. Mano, muchas gracias a todos, ya me voy, ya termino, ¿verdad? Nomás cuiden su mente, porque la sanidad, ¿verdad? Interna, no me acuerdo qué decía, pero hablaba de que cuidado, porque tenía una depresión por mucho tiempo, tenía una depresión, y ese día, dijo, alguien le habló, ¿verdad? Obviamente fue Satanás, en ese caso le dijo, mátate y se soluciona tu tormento. ¿Quién sabe cuántos años tendría llorando por las noches, con esa soledad, un espíritu de soledad, un espíritu de tristeza, tantas cosas? Tomó la decisión y dijo, hoy me quito la vida y con eso soluciono mi problema. Así que él estaba tranquilo, grabó el video, me voy a matar, hermanos, ya me voy, gracias a todos, se subió a un puente, lo grabaron en vivo, todos ahí los amigos, se aventó el joven y murió. Antes de que pasara esa tragedia, años antes, tuvo que haber algo, un pensamiento que vino a su vida, un pensamiento, tal vez lo dejó su novia, no sé, de verdad no sé, eso estoy imaginando. Lo dejó su novia, y cuando lo dejó su novia, pues vino la lucha interna, la soledad, la traición y demás, y empezó un pensamiento, nadie te ama,
Un ejemplo, nadie te ama, siempre vas a estar solo. Y empezó un pensamiento, y después de ese pensamiento, como dice aquí, ¿verdad? Comienza con una idea en la mente, porque toda acción comenzó siendo un pensamiento. Toda palabra comenzó siendo una idea, y toda decisión comenzó siendo una voz. O sea, la guerra espiritual empieza en nuestra mente. Y ahorita lo vamos a ver, está en la mente, baja al corazón y nos lleva a tomar decisiones. Por eso el enemigo, Satanás, sabe eso. Por eso dice, nunca empieza destruyendo una familia. Escucha esto. Satanás no llega y hace alarde de quién es una familia y empieza, no. Él trabaja silenciosamente. Él prefiere estar escondido, está oculto, porque sabe, estoy hablando de una familia cristiana. Satanás cuando entra en una familia cristiana, él trabaja en la oscuridad. No se manifiesta, porque si se manifiesta, se pone a orar y ayunar. Y empieza a clamar a Dios, y entonces se tiene que ir. Pero entre más escondido esté, él puede trabajar a gusto. Por eso es importante que nosotros tengamos el discernimiento, para que usted discierne y diga, Satanás, ya te vi, le estás poniendo rebeldía a mi hijo, y se pone a orar y ayunar, y lo reprende y lo ata, y le empieza a dar palabra a su hijo. Pero cuando no tengo el discernimiento, lo que voy a pensar, pues está en la edad de la rebeldía mi hijo, ahora se le quita. No, eso no funciona así. ¿Sí me explico? Pero cuando yo tengo el discernimiento, detecto, Satanás, estás trabajando en la mente de mi hijo, ¿verdad? Y estás susurrándole y tienes que derribar todo eso. Por eso dice, nunca empieza destruyendo una familia. Empieza sembrando una idea. Por ejemplo, mire, imagínense que la esposa se levanta un día en la mañana, tiene un sueño, y la esposa tiene un sueño y sueña que su esposo la engaña, ¿verdad? Bueno, se levanta en la mañana, ya se levanta con un espíritu de sospecha. Ya empieza a ver a su esposo medio raro. Será cierto, lo soñé. Y ahí está. Y ahí anda. Y el esposo se va a trabajar todo el día. El esposo no la está engañando, no hay nada de eso. Regresa cansado, regresa frustrado, enojado. El patrón lo humilló, viene con una cara, llega, no le habla a la esposa porque viene bien cargado, se baña y se acuesta. Y la esposa, como soñó eso, luego va a pensar y va a decir, no me habló. Y se va a acostar, seguramente ya está pensando en la otra, y empieza. Satanás ya puso un pensamiento en la esposa. ¿Sí me explico? Puso un pensamiento, puso una idea. La esposa ya está pensando que lo engaña, y en ese momento empieza la separación. Y ella tiene ese pensamiento, y el otro empieza a pensar, ¿por qué mi esposa es tan tosca? ¿Por qué es tan agresiva? ¿Por qué me trata mal? ¿Por qué ella no me ama? Ahora no me hace los cariños, ahora hace eso y aquello. Y ya Satanás entró por un pensamiento, y dividió. Nada es cierto, pero Satanás se infiltró con un pensamiento. Y así, más o menos, podemos caer en el engaño de una voz que habla en nuestra mente. Por eso, dice, nunca comienza destruyendo un ministerio, empieza sembrando una duda. Eso es muy importante, hermano. Usted que es líder, y aunque no sea líder, o sea, si usted pertenece a una iglesia, usted está en la iglesia, y Satanás siempre va a trabajar con una duda, es un pensamiento, es un dardo, la Biblia los llama dardo de fuego del maligno. ¡Fum! Lanza la flecha y viene, se mete a su mente con un susurro, o sea, no le va a decir Satanás, escúchame, no, viene de una manera muy sutil, le habla, y usted escucha una idea, un pensamiento, pero no sabe que es Satanás, nomás usted escucha y dice, se me hace un ejemplo, su líder, ¿verdad? Usted está en el departamento de varones, y usted está sirviendo con su equipo, pero empieza a dudar del presidente de los varones, ¿verdad? Y empieza a ver el varón, no, se me hace que el varón es bien mentiroso, no, hermano, es bien tremendo, no tiene pruebas, no tiene nada que comprobarle, pero Satanás le puso eso en la mente, y empieza a dudar del varón, de su líder. Entonces lo que va a hacer es que usted se va a dividir, ya no le va a tener confianza, empieza la duda. Ese pensamiento que entró a su mente hizo que usted ya no honrara a su líder. Usted tiene que honrar a sus líderes, hermano. Amén. Tiene que honrar a sus líderes. ¿Sí o no? Aleluya. Tiene que ser un hombre de honra, hermano. Tiene que honrar a sus líderes. Si usted no es una persona de honra, tenemos un serio problema. Amén. O sea, tenemos que aprender a honrar a nuestros líderes, hermano. Y Satanás es experto en poner duda en los hermanos
para que no honren a sus líderes, para que duden de ellos, para que en cierta manera se les siembra una cizaña en el corazón por una vocecilla que escuchó en su mente. Se me hace que el hermano es esto, y no es cierto, pero ahí anda esa situación, y entra la duda, y luego dice, nunca comience destruyendo una iglesia, empieza sembrando una ofensa. Y como usted está herido, porque escuchó un dardo de fuego del maligno, un pensamiento de Satanás, y ahí lo trae, se aparta de la iglesia, se aparta del liderazgo y todo, porque no escuchó la voz de Dios. Ahora, nunca se detuvo a orar a Dios. Nunca se detuvo a doblar sus rodillas y decirle, Señor, ¿por qué estoy pensando esto? Hágalo. Si usted está pensando eso de alguien de la iglesia, tiene que ir de rodillas a Dios, ore, ayune, y dígale al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esta idea? Y pídale a Dios que le hable y Dios le va a hablar, hermano. Pero si nunca se detiene a buscar la voz de Dios, usted siempre va a ser movido por Satanás en algún pensamiento. ¿Amén? Bueno, eso está interesante, así que Dios nos va a enseñar. Por eso dice, la batalla espiritual siempre comienza en el lugar donde nadie puede verla. La mente, hermano. En la mente. Ahí está el problema. La pregunta sería, ¿qué tanto ha pensado usted en estos días? ¿Qué es lo que ha estado pensando del hermano, del pastor, del líder? No sé. ¿Qué tanto ha pensado? ¿Qué es lo que lo mueve? Debe de analizar. Y eso es lo que vamos a aprender en estos seminarios. A saber si es la voz de Dios, es la voz de mi herida. Porque el hermano un día me iba a dar un ray y se olvidó de mí y esa herida me marcó. Y desde ahí el hermano no tiene palabra, es un incrédulo, es pecador, ya le solté todo. Porque mi emoción me está hablando. Yo pienso que Dios me dijo que el hermano anda en pecado. No, simplemente se le olvidó darte ray. Y desde ahí se volvió tu enemigo. Y eso es un problema. Porque ahora no escuchas la voz de Dios. Porque estás escuchando la voz de tu herida. Y eso es un mal consejero. Por eso tenemos que analizar. Usted no puede funcionar de una manera correcta, querido hermano, en el ministerio si usted está herido. Si usted está lastimado, si usted está herido, si una hermana le ofendió, tiene que tener mucho cuidado, porque usted, como está herido, esa herida le evita escuchar la voz de Dios, porque la herida está hablando, está fuerte. Bueno, no me quiero adelantar, ahorita vamos a avanzar. Dice, un capitán, una ilustración que menciona aquí mi hermano, dice, un capitán nunca enfrenta una ciudad atacando primero las murallas, busca la puerta, porque una puerta abierta vale más que 1000 soldados. Cuando hay una muralla, es impenetrable. La muralla de Jericó era impenetrable, no podías entrar. Si intentabas subir y brincar, los que estaban esperando para matarte eras un blanco fácil. Pero cuando hay una brecha, cuando hay una rendijita, por ahí es donde va a atacar. Dice, así trabaja Satanás. No necesita controlar toda tu vida. Basta con controlar un pensamiento. Con eso basta. Nomás susúrrale. Ahora, Satanás, que es un león rugiente, él está observando mi vida, está sembrando. Si este domingo alguien me hirió, él va a estar observando. Ya, lo hirieron, mira, le hicieron esto. Entonces, en eso va a trabajar. Él es un cazador. ¿Cuál es la carnada? Lo hirieron, lo hicieron menos. ¡Pum! Ahora sí, empiecen a fluir. En el momento que esté más tranquilo, desprevenido, suéltale un dardo de fuego del maligno. Y viene otro hermano y también lo mismo, ¡pum! Y otra cosa, y empieza hasta que tú te sientas herido, te has sentido menos y ya no quieres ir a la iglesia. Porque traes todo eso que el enemigo ha sembrado y eso es un serio problema. Por eso, a Satanás le basta controlar solamente un pensamiento para hacernos mucho daño. La batalla es en la mente, hermano. ¿Dice amén? Amén. Una decisión repetida se convierte en un hábito. Porque un pensamiento puede convertirse en una decisión. O sea, de la manera que yo pienso, si me vino un pensamiento en ese momento, yo voy a tomar una decisión en base a ese pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Yo tuve una idea, ¡pum! En base a esa idea voy a actuar, ¿verdad? Porque primero es el pensamiento y luego la acción. Ahora, una decisión repetida se convierte en un hábito. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El hermano siempre llega tarde en los servicios, ¿verdad? Santo Dios, aleluya. Bueno, déjame le rebobino. Otra cosa, vamos a ver otra cosa.
Bueno, mi hermano llega tarde, ¿verdad? De repente el servicio. Una vez al mes. Oye, hermano, siempre, no, vamos a hablar del que llega tarde. El hermano llega tarde, ese día, ¿verdad? Llega tarde. Ahora, hijo, su nombre es que me puse nervioso, hermano. Vi que los tres hicieron así. Ya me perdí. Bueno, un pensamiento viene a mi vida. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de llegar tarde, estoy llegando tarde, pero ¿por qué llega tarde? Ya se convirtió en un hábito. ¿Por qué llega tarde el hermano? Pues porque tiene un pensamiento. Se volvió en un hábito llegar tarde. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento, por ejemplo. No sé, el servicio empieza a las 11, se levanta a las 10. Entonces, ahí anda apurado, pero nunca le rinde el tiempo y llega a las 11:30. Entonces, tiene que pensar diferente y decir, me voy a levantar a las 9:30, porque me levanto a las 10 y no llego temprano. Pero como ya tiene ese pensamiento, el sábado se acuesta, me tengo que levantar a las 10. Entonces, como tiene ese pensamiento, se levanta y tiene un hábito ya, porque así piensa. Tienes que hacer un cambio de pensamiento. Si tú estás diciendo, ¿por qué siempre peco? ¿Por qué siempre hago esto? ¿Por qué siempre me equivoco? Analiza cómo estás pensando. Tienes que detenerte un poco para saber cómo estás pensando, porque ese hábito que tienes inició con un pensamiento. O sea, la persona que actúa de una manera es porque así lo está pensando. Y tenemos que analizar por qué estás pensando en eso, ¿verdad? Ahora, si estás llegando tarde porque no te gusta llegar temprano para saludar a la gente, por alguna razón, bueno, tenemos que analizar por qué no te gusta saludar a la gente. Y hay muchas cosas que pueden hacer que nosotros tengamos malos hábitos, querido hermano. Por eso una decisión repetida se convierte en un hábito. Un hábito forma un carácter. Y el carácter termina definiendo tu destino. O sea, si yo tengo, según sean mis hábitos, ese es mi carácter. Ahora, ¿cuál es el carácter ideal que un cristiano debe de tener, hermano? El carácter de Cristo. Amén. Acuérdense, Dios quiere reflejar mi carácter. O sea, su carácter en mí quiere que yo refleje a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a reflejar a Cristo? Según lo que yo estoy pensando. Por eso yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que analizar en qué estoy pensando. Y yo voy a estar pensando según las voces que yo escucho. Por eso es importante, ahorita vamos a entender más, pero yo necesito saber qué estoy escuchando en mi mente, qué estoy escuchando en mis pensamientos. Puede ser que a lo mejor para usted no es nada grave llegar tarde. No es grave. ¿Verdad? Llego tarde, pues no es grave. Bueno, porque así piensa, pero no está bien que usted llegue tarde. ¿Por qué? Porque eso habla de su carácter. O sea, el carácter de Cristo. Imagínese a Jesús llegando tarde al templo. ¿Se lo puede imaginar eso? No, hermano, ¿cómo va a llegar tarde Jesús al templo? No, él era íntegro. ¿Cómo? Exacto. Jesús, imagínense cómo era Jesús y ese debe ser mi meta, ese debe ser mi estándar, ¿verdad? Mi ideal. Muy bien, ¿sabías que? Seguimos leyendo, hermano. Dice, ¿sabías que Pablo enseña que existen fortalezas espirituales que no están hechas de piedra? Están construidas con pensamientos. Por ejemplo, ya sabemos que una fortaleza mental es un estilo de pensamiento. Algo que yo estoy pensando ya durante mucho tiempo. Eso es una fortaleza mental, ¿verdad? Usted tiene un modo de pensar. Un ejemplo. A mí no me gusta pasar al frente porque no me gusta que me miren arrodillado. O no me gusta pasar al frente y que oren por mí. Bueno, eso es una fortaleza. Eso es un tipo de pensamiento. Y esa fortaleza impide que usted reciba una oración, que se humille, que haga a un lado su orgullo, que haga a un lado eso que le impide. Y es una fortaleza mental, es un tipo de pensamiento. Ahora, esa fortaleza es un tipo de pensamiento y eso puede estar construido, por ejemplo, con mentiras, ¿verdad? Puede estar construida esa fortaleza mental con un argumento, con heridas y con recuerdos. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Cómo sería una fortaleza mental? Una que usted se imagine. Un tipo de pensamiento que tenga una persona que no sea bueno, ¿verdad? Que en su comportamiento. Un pensamiento que tenga constante, ya es su manera de pensar, es una fortaleza. Pero ese tipo de pensamiento no le agrada a Dios. ¿Cuál le gustaría? ¿Vale? No testifiques, no hables de Dios.
No hables de Dios, ¿verdad? No, a mí no me gusta hablar de Dios, por lo que sea, ¿verdad? Ahora, tiene ese tipo de pensamiento. Ahora, Dios nos ha mandado a nosotros que seamos testigos, amén. No todos tienen el llamado a ser predicador. Pastor es una cosa, predicador es otra cosa, maestro es otra cosa, pero el testificar, todos los que son cristianos tienen que hacerlo. O sea, tienes que dar testimonio. Cristo me cambió. Yo antes era un drogadicto, ahora ya no consumo. Y le vas a decir al barrio, estás testificando. Yo estaba enferma de depresión y ahora duermo con ganas, ya no lloro. Ya estás testificando. No estás dando un sermón, no te pasas horas escribiendo. Simple y sencillamente dices, ahora Cristo es mi Señor. Eso es testificar. Ahora, si tú tienes una fortaleza mental al decir, es que cuando yo hablo, me bloqueo. Tengo miedo. Y empiezo a tartamudear. Y no, hermano, y si me equivoco. Bueno, es una fortaleza mental, es un tipo de pensamiento que te está bloqueando para que tú te desarrolles como un hijo de Dios. Porque Dios no solamente vino a salvarte, quiere usar tu vida. Y Dios te ha dado dones. Para ahora que vamos a salir a las campañas en un mes, y Dios quiere usar tu vida, hermano. Quiere que vayas y testifiques y le hables a la gente de que Cristo es real. Ahora, esta fortaleza está construida con pensamientos. Puede ser una mentira. Una mentira, en cuanto a esa fortaleza que mencionó nuestro hermano Luis, puede ser, por ejemplo, que fue construida esa fortaleza mental. Con una mentira puede decir, tú no tienes poder, Dios no te va a usar, eres bien pecador, Dios no te va a usar. Es una mentira de Satanás, porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que al débil Dios lo fortalece, al menospreciado el Señor lo escoge. O sea, no tienes excusa. Dios escogió a lo débil, a lo despreciable, a lo que no vale nada, para llevarse la gloria a Él. O sea, no tienes excusa. Pero Satanás ha sembrado una mentira, o tal vez sea la carne, porque tu carne te hace sentir que no vales, que tú no puedes ser útil, porque desde pequeño te dijeron, eres un tonto, no sirves para nada, siempre te equivocas. Ya no es ni Satanás, es tu carne, es tu herida, es tu emoción. Y todo eso es lo que vamos a ver, vamos a aprender en todas estas lecciones, a poder discernir quién es el que está gobernando mi vida y quién es el que me está hablando. Por eso dice, ¿con qué ideas aceptamos como verdaderas con ideas que aceptamos como verdaderas durante años? Por eso muchas personas vienen a la iglesia durante décadas, pero siguen cautivas, no porque Dios no tenga poder, sino porque las fortalezas permanecen sin ser derribadas. Esa fortaleza, acuérdate, es un tipo de pensamiento. Yo puedo tener tipos de pensamiento. A ver, otro tipo de pensamiento que es una fortaleza, hermano, en un cristiano, que le impida desarrollarse. ¿Qué otro pensamiento le gusta? ¿Sí? Dios nunca va a poder usarme a mí. Ajá, Dios no me va a usar. No soy digna, no soy digno. Entonces, y nos tenemos un ideal, pues solamente a los pastores, a los líderes, a los profetas, a los apóstoles, y tenemos esa idea, pero ese es un tipo de pensamiento que yo tengo. Ahora, ¿cómo se derriba esa fortaleza mental, hermano? ¿Cómo? Si yo tengo esa fortaleza mental, ¿cómo la voy a derribar? Con la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza a buscar. Ahorita que está el internet, póngale ahí, búsquele en Google. No solamente busque videos de reggaetón y videos de videos de cualquier artista, ¿verdad? Cosas así. No, póngale ahí. A ver, si yo tengo un problema de un pensamiento, ¿y qué dice la Biblia acerca de esto? ¡Rum! Y le van a salir textos bíblicos y bastantes cosas, y usted va a aprender. ¿Para cómo derribar esa fortaleza? A ver, ¿qué dice Dios? Eso no es lo que dice Dios, pero yo lo estoy creyendo, entonces eso tengo que derribarlo, y tengo que creerle a Dios. Y así se derriban fortalezas, ¿verdad? Y bueno, seguimos avanzando. Pregunta, para reflexionar. ¿Qué pensamiento repites tanto durante años que ya lo consideras una verdad? Por ejemplo, yo nunca voy a cambiar. Nunca voy a dejar de echar maldiciones. No, ya, ni modo. Nomás con que no me viene el pastor, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Y ahí, ya, y ya se resignó a eso. El asunto es que eso se volvió una costumbre, ya, ese tipo de pensamiento. Dios ya no me escucha. No, Dios no me escucha. Por eso mejor siempre hablo al pastor, le hablo a un líder, a mi pastora, le hablo, pastor, ore por mí, porque Dios no me escucha.
Y eso no dice la Biblia de eso, hermano. Nada de eso, amén. Entonces, se puede, acuérdese, Dios no quiere, eso se convierte en una religión, hermano. Dios no quiere tener una religión con usted. Dios quiere tener una relación con usted. Él quiere hablarle a usted y Él quiere escuchar su voz, la suya. Sí, en algunas ocasiones ya no soportamos la prueba. Sí, levante su mano, pastor, ore por mí, líder, ore por mí. Gloria a Dios. Así se ha establecido que pasa en la iglesia. Pero no siempre tiene que ser así. Usted tiene que aprender también a pelear sus batallas. Si ya mira que ya no puede, pues levante su mano. Ay, gloria a Dios. Pero el asunto es que si yo pienso es que Dios no me escucha. Hay que analizar eso. ¿Por qué usted tiene ese tipo de pensamiento? ¿A quién está escuchando? Porque ese es el tema. ¿Quién le está hablando? ¿Quién le está diciendo que Dios no le escucha? Dios no es. Dios no es. Dios está esperando que usted se humille, se arrepienta. Hasta a lo mejor es el pecado que trae en su corazón. Porque eso lo hace sentir lejos de Dios. Bueno, hay que analizar eso para que usted se arrepienta y entonces empiece la relación nueva con Dios. Pero si usted se está guardando, no es un pecador que ande constantemente haciendo el mismo pecado, pero usted piensa que Dios no le escucha, eso es un problema. Por ejemplo, otra fortaleza sería no sirvo para nada. Un pensamiento repetitivo. Nadie me ama, siempre voy a fracasar. Y si nunca fueron palabras de Dios, eso sería un grave problema. Porque cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a preguntar y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di en la tierra? ¿Qué le da Dios en la tierra, hermano, a usted? ¿Qué piensa que Dios le dio a usted hoy en la tierra? La vida, dones, la vida, ¿qué más? Talentos. Hay bastantes cosas, hermano, que Dios nos ha dado. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu tiempo? Porque ni el tiempo es de nosotros. ¿Qué hiciste con tu tiempo? Bueno, y todo eso es importante que nosotros analicemos, porque el Señor nos va a preguntar en el día venidero, ¿verdad? Y por ejemplo, otros viven diciendo, siento paz, pero la paz nunca fue el único criterio para discernir la voluntad de Dios. Escuche esto, hermano. Que usted tenga paz no quiere decir que usted está haciendo la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a aprender ya más a profundidad más adelante. Otros creen que cualquier pensamiento bonito proviene del Espíritu Santo. O sea, de un pensamiento bonito, eso es de Dios. Esto es bueno, es de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ¿qué pensamiento bonito puede tener una persona que puede ser como que a lo mejor no sea de Dios? ¿Qué pensamiento bonito? Use su sentido común, a ver. ¿Qué piensan? Un pensamiento agradable, bonito, que está en duda si es de Dios o no. ¿Cómo? Que tengo un llamado y llamado. Ok, puede ser. Ajá. Por ejemplo, que alguien viene y le dijo, tú vas a ser un profeta a las naciones, ¿verdad? Y alguien le dijo eso, y es algo bonito, yo voy a ser profeta. Y luego le cree a esa persona, pero no hay ninguna evidencia. Y eso lo puede hacer salir de la iglesia, o andar solo sin congregarse, porque él es profeta. Y Dios me mandó a predicar a las calles y no a congregarme en una iglesia. Si nos vamos a la Biblia dice que no te debes dejar de congregar, como tienen algunos por costumbre. La Biblia habla de que tenemos que estar unidos como un grupo, como un cuerpo, unidos, ¿verdad? Como un cuerpo y todo eso. Pero es ese pensamiento que fue, entre comillas, bueno, tenemos que llevarlo analizado a la luz de la palabra y analizar quién me está hablando, hermano. Porque cometemos demasiados errores cuando no discernimos la voz de Dios. Ahora, el discernimiento espiritual consiste en aprender a distinguir el origen de cada influencia antes de obedecerla. Y eso es la meta, tener ese discernimiento espiritual para distinguir el origen. Si ahorita no entiende muchas cosas de lo que le estoy diciendo, no se preocupe. Vamos a ir avanzando y vamos a ir detallando. Esto es solamente una introducción. Pero la meta es que yo aprenda a distinguir la voz de Dios en mi vida. Por eso, el mayor problema del cristiano moderno no es que Dios haya dejado de hablar. No, ese no es el problema ahorita. Es que existen demasiadas voces. Eso es el problema. Tenemos bastante información. En las redes sociales predican, si usted es cristiano, si el Face, fíjate, esto me vino del cielo. Si
Si en su Face no le parece ningún predicador, ninguna cita bíblica, aguas, porque el Face está detectando que usted no es cristiano. Amén o no amén. Amén, porque el Face detecta. También si le salen muchas cositas, el de Face lo está detectando. Amén. Bueno, el asunto es que si usted tiene el Facebook, ¿verdad? Y usted ahí está subiendo cosas, que el Facebook detecta que usted es cristiano. Entonces le van a salir predicaciones, le van a salir predicadores, textos bíblicos, le van a salir bastantes cosas. O sea, información tenemos demasiada, hermano. La palabra de Dios fluye en este tiempo. No hay escasez de palabra de Dios. Me refiero a la palabra escrita. O sea, la palabra escrita está fluyendo. Otra cosa es la palabra rema, una palabra que venga del Espíritu, una palabra que venga de Dios. Esa es la que yo tengo que buscar, anhelar. Yo tengo que saber cuándo Dios me está hablando, que no sea una palabra muerta, una palabra que está solamente en la Biblia o que aparezca en un texto. Cuando la palabra me habla a mí de manera directa. Porque vivimos rodeados de información, redes sociales, noticias, influencers, predicadores, podcasts, videos, consejos. Eso hay demasiado. Nuestra mente recibe miles de mensajes diariamente. Y entre tanto ruido, muchos ya no distinguen la voz del buen pastor. Eso es el problema. Que entre tanto ruido, tantos predicadores, tanta información, ya no distingo cuando Dios está hablando a mi vida. Y esa es la meta, hermano, para usted y para mí. Detectar, escuchar la voz de Dios. Y ese es el trabajo, ese es el discernimiento. Una ocasión hay una ilustración que a lo mejor ya la vio, que es muy famosa, de que estaba un pastor y tenía muchas ovejas, estaban allá arriba de un montecillo y él estaba por acá y se acerca con un hombre y le dice, mira, si tú le hablas a las ovejas, grítales. Esa es la clave que yo les digo. Por ejemplo, comida. Y cuando yo les digo comida, ellas vienen, ¿verdad? Grítales tu comida. Y le da al hombre, comida, comida. Ninguna oveja se movió. Pero cuando el pastor de las ovejas dijo comida, empiezan las ovejas así, nomás cuando escucharon su voz, paran, dejan de comer, levantan su cara y buscan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Allá está, y todas se vienen, nomás cuando escucharon la voz de su pastor. Ahora, por eso Jesús usa esta ilustración en la Biblia, en la que es mi oveja, escucha mi voz. Puede estar entre multitudes, pero cuando usted escucha que Dios le habla, usted va a decir como la ovejita, estoy escuchando la voz de Dios, Dios me está hablando, entonces ya para sus orejas, perdón por la expresión, y afinas tus oídos y detectas, es Dios el que me está hablando. Eso sería una bendición, hermano, que tuviéramos esa relación, que yo escuche a Dios a pesar de que estoy rodeado de gente, que yo sé cuando Dios me habla, Dios me está hablando, yo estoy escuchando su voz. Esa es una relación entre oveja y pastor, y esa es la meta de este seminario. Aprender a identificar. Ahora, dice la primera mentira de Satanás. Observa cuidadosamente Génesis capítulo 3. Ahí viene una ilustración muy interesante. No la vamos a ver ahorita, ya sabemos cuando la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? La serpiente nunca comenzó diciendo. Ahora, sabemos que la serpiente era Satanás. Ahora, Satanás nunca le dijo, adórame, préndeme una veladora, ¿verdad? Póstrate ante mí. Haz un pacto, córtate las venas y haz un pacto de sangre. No le dijo eso. No funcionó así de esa manera. No captó su atención de esa manera. Primero hizo una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho? O sea, la duda, ¿verdad? La duda, le sembró, lanzó un dardo de fuego del maligno a la mente de Eva. Con que Dios te dijo que esto y esto y esto. Es como cuando usted escucha un chisme, hermano. Amén. Imagínense que usted sale del templo bien bendecido, lleno de Dios, dejó sus cargas, va flotando, casi caminando con los ángeles, ¿verdad? Pero de repente se encuentra con un hermano o hermanita chismosón, y lo primero que le dice, ¿ya supiste lo que dice el hermano? ¿Ya supiste lo que se anda escuchando? Y usted se gancha, le abre la puertezota y se le mete ahí, y ese dardo lo contamina, y cuando usted viene a la iglesia, ya no viene a adorar a Dios, ahora está viendo al hermanito, fíjate, tan calladito, tremendo, y caras vemos, y ya empezó, ya se contaminó, ya escuchó una voz que no era de Dios, y se contaminó. Así le pasó a Eva igualito, con que Dios te dijo. Por eso todo comienza con una duda, hermano, todo comienza con una duda.
Porque Satanás entiende ese sistema. Dice, si logra que dudes de Dios, después dudarás de su palabra. Por eso cuando viene la prueba, y usted está en prueba y está orando, Señor, ayúdame, Señor, contéstame, Señor, haz el milagro. Y de repente pasa un hermano, y hermano, usted se quedó sin trabajo, está batallando, no tiene dinero, tiene que pagar la renta, tiene que pagar la luz, y está batallando y llora en las noches porque está frustrado, porque no sabe qué hacer, y es una lucha fuerte. Y se para un hermano enfrente y dice, hermanos, tenía esta prueba y Dios me bendijo. Y necesitaba 5,000 y los mismos 5,000 me dio el Señor. Y luego, y bastante bendición, hermano, testifica, pero usted, aparentemente, Dios no le contestó. Y usted está en esa misma prueba y empieza el asunto, empieza usted a compararse. Y dice, ¿por qué al hermano sí le contestó Dios y a mí no? Entonces viene Satanás y dice, ¿ya te diste cuenta que Dios no te ama? ¡Pum! ¿Te amará Dios? El hermano, ¿por qué a Dios sí lo bendice y a ti no? Y empieza, ese es el objetivo, detectar quién me está susurrando. Si yo detecto esa voz, diablo mentiroso, o sea, me quieres ganchar, ¿verdad? Ahora puede ser la carne me dice, a mí tal vez me empieza a decir, no, pues es que nadie se acuerda de mí, siempre, nadie me ha puesto atención nunca. Y la carne, o sea, mis emociones, mis heridas empiezan a hablar nuevamente. Y eso yo tengo que detectar. Por eso tengo que ir rápido a escuchar la voz de Dios. Tengo que ir a leer la Biblia. ¿Qué dice Dios? Señor, háblame. En este desierto yo quiero que tú me hables. Hermano, Dios le va a hablar. Dios lo ama. Dios la ama, hermana. No está sola. Dios la ama. Dios tiene planes con usted. Pero Dios está tratando con usted de una manera especial. También con usted y conmigo. Va a tratar de una manera diferente. No se puede comparar con los hermanos porque eso sería un error catastrófico. Porque Dios si bendice a un hermano, yo sé, aparentemente, supongamos, mire, al hermano que le dieron el trabajo y testificó, gloria a Dios, pero le dieron el trabajo y ya no vino a la iglesia, hermano. Y aparentemente fue una victoria grande. Y el hermano agarró el trabajo y se perdió el hermano porque ya no vino a la iglesia. Y aparentemente usted pensó, ¿por qué Dios no bendijo a él? Yo tengo sin trabajo, pero usted sigue fiel. Usted le sigue creyendo a Dios, está batallando, sí, pero su relación con Dios se está volviendo fuerte. Y el hermano que agarró el trabajo, se perdió. Y ahí anda, el enemigo lo trae. Y eso es lo que yo tengo que discernir. Tengo que discernir eso. Por eso no es bueno compararse con otras personas. Tenga mucho cuidado, por favor. Porque Satanás anda como león rugiente y está observando de qué manera lanzarle. Porque dice, si logras que dudes de Dios, después dudarás de su palabra. Imagínate que tú estás dudando en tu proceso y luego está el predicador aquí, el predicador oró, ayunó, se preparó, el mensaje viene del cielo a su corazón, el hermano trae la palabra, la unge, fuego. Pero como tú ya dudas del hermano, tú ya dudas de Dios, ¿verdad? Porque ya tienes en tela de duda el poder de Dios sobre tu vida y Dios quiere lanzar una palabra, esa duda está bloqueándote, hermano. O puede ser que dudes del predicador y eso es un problema. Si usted duda de mí, que soy su pastor, tenga mucho cuidado. Acérquese conmigo y suélteme la piedra. No la ande aventando por otros lados, ¿verdad? Suélteme la piedra a mí. Dígame, pastor, ¿sabe qué? Tengo esta duda. Quiero hablar con usted directo, hermano. No ande soltando por todos lados porque eso Dios lo ve muy mal. Es murmuración. Tiene que ir y confrontar de una manera sana para reconciliar. Pastor, ¿sabe qué? Tengo esta duda, estoy pensando esto de usted, quiero que me aclare porque mi mente me está bombardeando, estoy escuchando cosas feas y eso no me va a llevar a ningún lado. Necesito saber, acérquese, platicamos, sanamos el corazón y si tengo que pedirle perdón, le pido perdón, o si usted me tiene que pedir perdón a mí, hágalo, porque así se va a mantener la relación sana. Porque si no, usted va a estar escuchando voces de la herida, de la carne, de Satanás, del mundo, y lo van a hacer pedazos. ¿Dice amén? Amén. Eso no venía aquí, pero creo que Dios quiere hablar. Muy bien. Si logra que dudes de Dios, después dudarás de su palabra, después de su carácter y después de sus promesas. O sea, todo empezó con un pensamiento. Dudas de Dios, dudas de su palabra, dudas de su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios te da mucho más de lo que tú pides o esperas. Dudas de sus promesas y finalmente dejarás de obedecer. Por eso mucha gente que es rebelde, mucha gente que es desobediente,
mucha gente que es terca, que es peleonera, mucha gente que tiene ese corazón así de que, yo porque yo no voy a hacer caso. El asunto es que en qué momento se convirtió en esa persona así, que todo contradice, que todo lo ve mal. Si nos vamos paso a paso, dejó contaminar su corazón. Ahora ya no escucha la voz de Dios, escucha la voz de su herida, de sus emociones, de Satanás, del mundo, de los chismosos, y está contaminándose, hermano. Está escuchando la voz de todo mundo y de todo el mundo espiritual y visible, y eso es un problema. Por eso la persona tiene ese carácter. Bueno, toda caída espiritual comienza cuando una mentira desplaza una verdad. Toda caída espiritual. Una persona que anda muy bien, anda caminando con Dios, anda ungido, sirviendo con gozo, con alegría, anda en pruebas, anda en escasez, tal vez desempleado, a lo mejor trae un riñón, una piedra en el riñón, pero se está gozando y viene a la iglesia y se goza y sirve a Dios y anda con ganas. Pero de repente, ¿por qué cayó? O sea, ¿por qué el hermano dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de venir a los cultos, dejó de relacionarse con los hermanos? Porque todo empezó con una mentira. Algo se sembró en su mente y eso es un problema, porque ahora ya tiene una actitud incorrecta por una mentira que se sembró. Ahora, ¿cómo se tiene que desarraigar esa mentira con la verdad? Que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tienes que saber lo que dice Dios, escuchar la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso, una persona que está sana en su corazón, sana en su alma, es una persona que es un instrumento, hermano, útil para las manos del Señor. El Espíritu Santo fluye, pero el Espíritu Santo viene a una persona y le dice, quiero que hagas esto, o da esta palabra, o dale esta palabra. Pero como está contaminada su alma, el don está contaminado. No va a funcionar correctamente porque el don se contamina. O sea, Dios le dice a una persona, ve si ora por la hermana, le dice el Espíritu Santo. Pero como la persona tiene una herida con la hermana, está contaminada. Ahora, ella tiene el don de animar, el don de exhortar. Cuando ella habla, la gente se anima, ya no van a la iglesia, y nada más va ella y las trae a la iglesia y entra con el don, es fluyendo, es su don. Es una persona que exhorta. Pero cuando Dios le dice, ve si anima a como está contaminado el don, porque tiene coraje con la hermana, no va a ir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene un bloqueo y ese don se contamina y no fluye. Y así puede pasar en muchos de nosotros. Tiene que estar sano su corazón para que escuche la voz de Dios. Si usted anhela servir a Dios, primero enfóquese en estar sana su alma. Amén. Sane su corazón, sane su alma, sane sus relaciones para que pueda ser sensible a la voz de Dios. Muy bien, ejemplos, mire. Por ejemplo, Caín, en Génesis capítulo 4, viene la historia de Caín. Ya sabemos que Abel y Caín eran hermanos. Abel va y presenta un sacrificio, Caín también. El sacrificio de Caín no le gustó a Dios porque no era lo que él ordenó, pero Abel sí. Entonces Dios dice, miró con agrado el sacrificio de su hermano Abel. Entonces Caín se enojó. Caín se enoja y se amarga porque Dios favoreció a su hermano y a él no, y empezó la amargura en su corazón y dice, antes del asesinato hubo una conversación. O sea, entre Dios y Caín, hermano. Por eso, antes de que una persona salga de la iglesia, se vaya de la iglesia, ande en pecado, caiga otra vez en las garras de Satanás y se abandone el camino, Dios le habló antes. Dios es misericordioso. Dios advierte. Dios no es traicionero. Dios siempre habla y le confronta el pecado y le dice. Por eso a Caín le dijo, el pecado está a la puerta, Caín. Aguas, Caín. Porque lo que estás pensando va a abrir una puerta y lo que viene va a ser feo para ti. Le está diciendo, el pecado está a la puerta. Ten mucho cuidado. No, ¿por qué él sí lo dice bien y a mí no? Aguas. Estás a punto de abrir una puerta que se van a meter demonios. Ya no vas a escuchar mi voz. Ahora vas a escuchar la voz de Satanás, la voz de tu amargura, de tu resentimiento, la voz del mundo. Y va a ser fuerte tu caída. Por eso el pecado aún no estaba dentro de Caín en ese momento. Todavía él no mataba a este hombre, a su hermano. Todavía no lo mataba. Dios le dijo, aguas, la herida que te hizo tu hermano, si no la sanas, va a ser un fuerte problema. Pero estaba esperando permiso para entrar. Ahora, como Dios vio con agrado a Abel, Caín se enojó. Y Caín estaba resentido. Satanás detecta y dice, mira, ¿ya viste?
está resentido con su hermano. Rápido, denle con todo. Y empiezan los espíritus de pleito, de asesinato, no sé, de traición, mentira, lo que sea. Y ahí andan. Y de repente, mátalo. Ahorita se va a quedar solo. Eso no tiene perdón lo que te hizo. Porque él te quitó tu lugar. Ese lugar era tuyo. Y está, está escuchando la voz de Satanás, la voz de su herida, la voz de su amargura, hasta que abrió la puerta y entonces sí cometió el pecado, ¿verdad? Y Caín todavía podía decidir, pero eligió escuchar otra voz. Dios primero le dijo, el pecado está a la puerta. Dios le advirtió, aguas, ya no avances. A lo mejor Dios te está hablando hoy y durante toda esta semana te ha dicho, cuidado, yo te he metido a un desierto, te estoy probando. ¿Sí se ha dado cuenta que el Espíritu está hablando de eso en la iglesia, hermano? El desierto, el proceso del desierto, que Dios te llevó, que te está probando, etcétera, etcétera. Bueno, Dios está diciendo, te estoy metiendo en un desierto para probar tu corazón, pero ten cuidado porque si sigues así, entonces no hay remedio. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces Dios nos advierte y todavía estamos a tiempo para hacer cambios en nuestra vida. Si no lo hacemos, entonces, bueno, ya tendremos consecuencias y que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso, Caín todavía podía decidir, pero eligió escuchar otra voz y no perdió el control en un instante. Fue convencido lentamente. ¿Por qué fue convencido lentamente? Porque no fue en el mismo momento en el que se presentó el sacrificio que lo mató. Pasaron días y él estuvo escuchando otras voces. Querido hermano, tiene que detectar cuáles son las voces que usted escucha. Analice su corazón. Lo primero que tiene que hacer es detectar con quién está enojado. ¿Con qué hermano está enojado usted? ¿Qué hermana es la que le hace torcer la boca? ¿Verdad? ¿O qué hermana cuando viene luego le hace así? El cuerpo le está hablando, le está diciendo señas, ¿verdad? O sea, si la hermana pasa a testificar, le está hablando el Señor, la carne le está hablando, Dios permite eso para darnos cuenta, hermano. Cuidado, porque si no atiende eso, el pecado está a la puerta. Se va a enfriar usted, ya no va a escuchar la voz de Dios, va a venir a la iglesia y se va a convertir en una religiosa o un religioso. ¿Qué es un religioso o una religiosa? Que siempre viene y cumple los protocolos del servicio. Llega, se sienta, se para, se pone de rodillas, ofrenda, pasa al altar, hasta pasa a adorar y se postra. Todo lo hace, pero no escucha la voz de Dios. ¿No escucha la voz de Dios? No escucha, se volvió un religioso. Solamente hace el protocolo como iglesia, pero no tiene una relación con Dios. Y la religión es eso, alguien que no tiene una relación con Dios. Y todo puede empezar porque el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque el espíritu se entristece. El espíritu se entristece cuando usted no perdona, cuando alguien le hizo daño y usted se sigue siempre reprochando y reprochando y siempre lamiéndose la herida de lo que le hicieron y esto, y el espíritu se va a entristecer ya. El riesgo es de que ya no sentimos nada, hermano. Yo he visto personas que empezaron muy bien y tienen 20 años en el evangelio y ahorita ya los veo y siguen en la iglesia, pero tengo dudas si son cristianos realmente. Y miro sus frutos y los veo y digo, ¿ese no es cristiano? ¿No tiene ningún fruto? O sea, todo lo que hace es inconverso. Lo único que hace bien es que viene a la iglesia. Ay, Cristo Jesús. Es tremendo, hermano. Es tremendo eso. Si usted puede analizar a una persona y ahora compara al hermano. Bueno, no compares a nadie, no te metas en rollo, porque lo voy a andar comparando a todos. Voy a buscar. Imagínate un hermano que no es cristiano. Y luego miras a un cristiano y ya das cuenta que es igual. Hay la diferencia. No, ninguna. No, pero tachito, ¿verdad? No hay diferencia. Son iguales. Lo único es que el hermano no falta a la iglesia. No tiene una relación con Dios, nunca le pide perdón a Dios por sus pecados, no se siente culpable por lo que hace, sigue fumando, sigue viendo pornografía, sigue emborrachándose, sigue todo lo malo lo hace y nunca siente convicción de pecado. Eso es un problema, hermano. El Espíritu Santo no le está redarguyendo. O se entristeció el Espíritu, o usted, alabanzas al Cordero. Por eso es importante. Ahora, yo puedo decir, es que mire, estas personas
No están aquí, gloria a Dios. Estas personas se saben versículos bíblicos, andan evangelizando, hermano. Y me agarré a la persona y le dije, fuego. Y Juan 3:16, hasta te dicen las citas bíblicas. Todas las citas, yo ni me sé las citas bíblicas, batallo mucho con eso. Y el hermano se suelta todas las, hombre, le dije eso y lo llevé. Y me quedo yo, oye, hombre, lo llevaste a Cristo. Y te hubieras agarrado la mano tremendo para que también te fueras con él, ¿verdad? Con Cristo. Porque se saben los versículos, le habla a la gente, pero él vive en pecado. O sea, y dice, es que Dios me dijo, Dios me habló. Y si Dios le dijo a la persona, a ti no te dijo nada, que con ganas de decirle así, ¿verdad? Ay, Señor mío. Pero ya no escuchan la voz de Dios, hermano. Ese es el problema. Creen. Porque, escucha esto, hermano. Ay, Santo Cristo. Que tú te sepas textos bíblicos no quiere decir que estés escuchando la voz de Dios, hermano. Tú puedes saber bastantes citas bíblicas, pero eso no garantiza de que estés escuchando la voz de Dios. Tienes que tener ese discernimiento, hermano. Tienes que aprender. Por eso dice el apóstol Pablo, ejerciten su discernimiento. Yo tengo que ejercitar esa vida espiritual. Y lo más básico es por sus frutos. Analiza tu fruto. No analiza los frutos de otros, porque luego no es un problema. Andas comparándote con todos y andas enjuiciando a todo el mundo. Andas mochando cabezas, apedreando. No, hermano. Nosotros mismos, ¿cuáles son mis frutos? ¿En qué fruto? Pregúntale a Dios eso, Señor, ¿cuáles son mis frutos? ¿Estoy dando fruto bueno? ¿Soy un olor fragante para ti? ¿Realmente mi vida te agrada? ¿O huelo feo, verdad? Espiritualmente hablando. Porque Caín aparentemente llegó y presentó, hermano, su sacrificio al altar. Le dijo, Señor, aquí estoy, santo, aleluya. Presentó el sacrificio. Pero el Señor dijo, no me agradas. Pero hizo lo que tenía que hacer religiosamente, presentó su sacrificio, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia de él, le dijo, el pecado está a la puerta, Caín. Ya deja de pensar tanta barbaridad de tu hermano, por favor. Ya, córtate ese rollito, córtate el drama que traes con tu hermano, por la simple y sencillamente de que él cantó mejor que tú en la alabanza. Córtate ese rollo ya, y ahí está. Y después la consecuencia pues fue terrible, hermano. El enojo le ganó, mató a su hermano y luego vino la sentencia de Dios. Primero Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Lo segundo fue, te voy a marcar. Y lo marcó. Dice la Biblia, te marcaré y tendrás serias consecuencias. Andarás como vagabundo en el mundo. Hermano, eso significa que vas a andar como un pordiosero, sin padre, abandonado, vacío, necesitado. Vas a andar en el mundo. Puedes tener riquezas, pero vas a tener un vacío en tu corazón. Eso es lo que le pasó a Caín. Por tu pecado vas a andar como un vagabundo en la tierra. Y nadie te va a tocar, nadie te va a matar. El tiempo que yo diga que vas a sufrir la tierra es el tiempo que yo destino. Así, lea el Génesis capítulo 4. Pero primero Dios le advirtió, el pecado está a la puerta. Después ya no escuchó la voz de Dios. Y fue terrible. Oye, ahora en Judas, un ejemplo, Juan 13:2 dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Ahí Judas escuchó la voz de Satanás. Satanás le dijo a Judas, ves con los sacerdotes para que lo vendas y te van a dar las 30 monedas de plata. Primero fue una idea, después la intención, después tomó la decisión y finalmente fue la tragedia. Por eso el enemigo trabaja por etapas. Mire, si usted analiza las dos únicas veces que habla la Biblia de Judas, eso también viene del cielo, hermano. Las dos únicas veces que habla la Biblia de Judas es esta, cuando Judas hizo eso, y la otra es cuando se enojó por el perfume que derramó la mujer. ¿Se acuerdan? La pecadora. Derramó el perfume, le lavó los pies a Jesús, fue un momento maravilloso, llenó la casa con el aroma. Un momento glorioso. Jesús estaba deleitándose con esa adoración. Qué hermoso, mira esta mujer, qué hermoso amor tiene en su corazón. Ahora, era una prostituta, era pecadora tremenda. Y Jesús se deleitaba con su adoración. Pero Judas, ahí la juzgó feamente, le dijo, ¿cómo puede ser posible que derrames ese perfume tan costoso? Mejor lo hubiéramos dado a los pobres. No, el asunto es que él tenía una maña de agarrar dinero y hacer cosas, robarle las ofrendas, y dijo, se me está yendo el tiro, ¿verdad? En lugar de traer la ofrenda, se me fue el tirito y empieza a juzgarla, a condenarla. Ahora, cuando pasó eso, Jesús, ¿qué hizo?
honró a la mujer, hermano. La levantó. Muy probablemente esa confrontación de Jesús lo marcó. A veces uno se puede llegar a resentir con Dios. Cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, cuando, como a Caín, que le dijo a Caín, Caín, tu adoración no me gusta la de Abel. Lo marcó. Pero yo no me puedo meter en ese rollo con Dios. O sea, Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, fueres exaltecido. ¿Sí se acuerda de eso? O sea, si hubieras hecho bien, yo te hubiera exaltado, Caín. Pero no lo hiciste bien, Caín. Lo hiciste mal. Por lo tanto, ya, así. O sea, tenemos que entender eso, hermano, que Dios es un juez justo. Él no va a ser, ¿cómo te puedo explicar? Él es justo. Él no se va a andar con que, ay, mijito, no, te va a decir lo que es, estás bien, estás mal. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, viene el juicio. Bueno, el asunto es que cuando Jesús le dice eso a Judas, ahí seguramente Judas empezó a tener una lucha interna y al último terminó pues traicionando a Jesús, porque no resolvió eso que traía en su corazón, muy probablemente. Ahora, David, dice, la caída de David tampoco comenzó con Betsabé. Segundo de Samuel 11:1, comenzó cuando decidió quedarse en Jerusalén, mientras los reyes salen a la guerra. Una decisión aparentemente pequeña abrió la puerta a otra. Por eso el pecado rara vez aparece de repente. Normalmente entra paso a paso. ¿Qué podemos aprender de esto? La caída de David. David era un rey que iba en prominencia, hermano. Iba con todo, conquista, guerra, unción, bendición. Había escrito salmos, todo con ganas. Pero un día dijo, hoy no voy a ir al culto. Amén. Dijo David, hoy no voy a ir al culto. Mejor me voy a ir para allá, ¿verdad? Y no fue al servicio. O sea, no fue a la guerra. Era su asignación ir a la guerra. Pero dijo, hoy no voy a ir al culto, no voy a ir a otro lugar. Y ahí empezó todo, hermano. Toda su desgracia. ¿Sí se da cuenta de eso? Qué tremendo. O sea, cómo a veces nosotros abrimos una pequeña puertecita, hermano. David tenía que ir a la guerra. Pero dijo, no, mejor me voy a quedar aquí a tirar barra. Es como cuando nosotros decimos, no voy a ir al culto hoy, voy a quedar en la casa. Y luego en ese momento, como está bajando la guardia, usted va a empezar a escuchar otras voces. Voces que no son de Dios porque ya está fuera de la voluntad de Dios. Está haciendo algo que no le agrada a Dios. El enemigo detecta, empieza a escuchar cosas, un pecadillo, se pelea. No sé, tantas cosas que podemos llegar a hacer y nos contaminamos. Y eso es un verdadero problema. Porque en David dice que como no fue a la guerra, se quedó ahí. Ese día se asomó por la ventana, vio a su vecina bañándose, le gustó, se la quitó a su esposo, mandó a matar a su esposo. O sea, poco a poco fue avanzando. ¿Por qué? Porque no fue el culto. Ahora, esto, o sea, ¿es pecado no venir a la iglesia? No es que es pecado y que se va a ir al infierno, no. Pero yo tengo que detectar cuáles son mis prioridades, hermano. ¿Sí me explico? O sea, si usted puede ir a la iglesia y dice, no, hombre, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Hoy no vamos. Mejor vamos a la playa y vamos al reventón y vamos a esto, vamos a qué. Y no traigo ganas de ir a la iglesia. Y se queda en la iglesia y se queda en la casa. Y ahí en la casa está viendo películas. De repente, usted ya andaba bien sanito. Gloria a Dios, bien sanito. Y de repente mira una película que hace muchos años le pasó algo a usted y esa película le recuerda y remueve todo el pasado y otra vez empieza a llorar, se activa la herida otra vez y entra en depresión y todo. ¿Por qué? Porque no vino a la iglesia, porque se quedó ahí a hacer otras cosas que no son. Abrió una puerta al emocionalismo y ahora anda triste. Y bajó la guardia. Y como anda triste porque le recordó lo del pasado, ya no ore. ¿Todo por qué? No me quiero ir al extremo, hermano, pero tenemos que aprender a escuchar quién nos está dirigiendo. Amén. No estoy agarrando monte, hermano, No diga, el pastor ya se salió del rollo. No. ¿Por qué usted de repente no quiere venir a la iglesia? Es que Dios nos va a probar en todo. La vida es una constante prueba, hermano. Mientras que usted esté en la tierra, usted está siendo probado. Desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta, usted es probado por Dios. Todo es una prueba. Se levanta, ¿qué hace? Es una prueba. Se levanta, comes, es una prueba. Hablas por teléfono, es una prueba. Dios te está observando, te está probando. Todo lo que hace, sus decisiones, y lo honras a Él. Tú quieres unción, quieres poder, quieres servir a Dios, quieres agradar a Dios en todo. Bueno, todo es una prueba. Todo es una prueba. Tus prioridades son una prueba de Dios. Si eres fiel en lo poco, el Señor te va a dar más.
Si en lo poquito desobedeces, si en lo poquito no escuchas la voz de Dios, si en lo poquito no lo honras, no esperes más, porque así no funciona en el reino de los cielos. Dios va a honrar en las pequeñas cosas que tú hagas tu vida espiritual. Principio espiritual. La voz que oyes constantemente termina convirtiéndose en la dirección que seguirás. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dijo, mis ovejas oyen muchas voces. No, hay que escuchar la voz de Dios. Por eso la relación con Cristo desarrolla sensibilidad espiritual. Errores comunes en la iglesia. El primer error. Todo pensamiento malo viene del diablo. Eso es un tipo de pensamiento. No siempre. Algunas nacen de la carne, hermano. Escuche bien esto. Por eso vamos a distinguir quién nos habla. ¿Es la carne la que me habla? O sea, ¿soy yo el que me estoy hablando? ¿Es Satanás el que me está hablando? ¿Es el mundo que me está hablando? ¿O es Dios el que me está hablando? Son 4 voces que podemos escuchar. Otros provienen de heridas emocionales. Otros son consecuencias del ambiente. Por eso, todo pensamiento malo no siempre viene de Satanás. A veces viene de mi pasado. Por eso, si usted tiene un pasado tormentoso, un pasado de traumas, un pasado de heridas, un pasado de abandono, cosas terribles que nos ha marcado la vida, usted tiene que sanar eso. Tiene que buscar ser sano de eso, porque si no, entonces usted está expuesto a escuchar voces que no son de Dios. Usted puede escuchar una voz y no va a ser de Dios, va a ser algo que está produciendo la herida. Miren, por ejemplo, usted de repente trae una herida, una persona bien herida y llega al servicio, y cuando llega aquí, como trae esa herida y está a flor de piel, pasó la semana pasada, entonces llega otra persona que no sabe nada del rollo, pero hace lo mismo. Por ejemplo, el abanico, si el abanico lo tenía ella aquí, y viene una hermana y lo mueve, y viene y se lo pone para acá. Entonces, en ese momento, la persona que se lo movió, pues usted se va a enojar, ¿verdad? Pues yo lo tenía para acá, ¿por qué lo moviste? Entonces, eso, depende de cómo ande el corazón, va a ser grande la ofensa. Se recomodo, no va a ser que hay represalias. El asunto es que como ya eso lo incomodó, y usted se enojó con la hermana, y viene, y al otro domingo le vuelve a pasar lo mismo, pero con otra persona que no sabe qué. Pero como usted está herido porque le movieron el abanico, usted está susceptible. Usted ya está susceptible, y usted, todo lo que hagan, usted lo va a percibir con la herida. Y la persona puede venir a moverlo y la persona no sabe nada, pero usted va a pensar, seguramente le dijo a la hermana que lo moviera. Estoy seguro. La hermana le dijo. Sí, yo sé que le dijo porque ya me trae. Y la hermana no hizo eso. Pero como está la herida, usted está escuchando voces que pueden ser de la herida. ¿Sí sabe que el corazón es perverso, hermano? Usted y yo tenemos un corazón, hombre, si por él fuera, no, estuviéramos en el infierno, hermano. Nunca le haga caso a su corazón. No, tenga mucho cuidado. Por eso yo me tengo que ir a la Biblia. Cuando yo tengo un pensamiento, tengo una idea, a ver, ¿qué dice Dios? ¿Será esto de Dios? Es que yo lo siento. Tiene que analizarlo, a ver qué dice Dios, porque el corazón es engañoso. Y si está herido, con más razón. Error número 2. Todo pensamiento bonito viene de Dios. Ese es otro error. Si tengo un pensamiento bonito, es de Dios, tampoco. Pedro amaba a Jesús cuando le dijo Jesús, tengo que ir allá, me van a crucificar, voy a morir, me van a herir, a humillar. Y le dijo Pedro, no, Señor, no vayas, no permitas que te crucifiquen, le dice Pedro. Ahora, era un pensamiento bonito, ¿a poco no? Sí, ¿cómo? O sea, no, está defendiendo a Dios, está advirtiendo el peligro. Aparentemente era un pensamiento bueno, parecía un buen consejo, pero ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Fíjese, o sea, ¿cómo? El discernimiento de Jesús. O sea, ¿quieres impedirme que yo cumpla el propósito? Yo voy a morir para eso nací, Pedro. Yo voy a morir en la cruz. Ese es el plan del Padre. Pero reprendió a Satanás porque Jesús tenía el discernimiento. Dijo, me quieres apartar, quieres poner en mi corazón un sentimiento de comodidad, un sentimiento de
no, mejor no voy a sufrir, ¿verdad? No voy a ir a la cruz, sí es cierto, pobrecito de mí, no me merezco eso. Jesús dijo, no, apártate de mí, Satanás, porque tuve ese discernimiento adecuado. Aunque era un pensamiento bueno, no venía de Dios. Una idea puede parecer buena y estar fuera del propósito de Dios. A ver, hermanos, vamos a utilizar su sentido común. ¿Cuál pudiera ser un pensamiento bueno, bonito, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Pero que no viene de Dios. A ver, ¿cómo qué pensamiento pudiera ser? Le doy unos minutos. Algo que aparentemente una persona puede pensar y diga, si es de Dios esto, ¿verdad? Lo voy a hacer. Pero, ¿sí, hermano Luis? Te vas a casar, o me voy a casar, pero no es la persona correcta. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona pues, está bonita, le gustó, es agradable, ¿verdad? Y tiene rancho, tiene rancho, así decían los antiguos, ¿verdad? Cásate con la que tenga rancho. Y mira la persona, pero hay un problema. La persona no tiene temor de Dios, no busca a Dios, ni le interesa agradar a Dios. Y usted dice, pero es que es la ideal, mira, siento bien bonito, siento maripositas, me gusta, y es soltera, yo también le agrado. Pero hay un problema. O sea, te vas a casar, pero ella te puede sacar del camino, ¿verdad? Y ese es un problema. Entonces tú tienes que analizar ahí, aparentemente, pues qué más le puedo hacer, está soltera, yo soltero, está bonita, yo también estoy guapo, nos gustamos y todo con ganas, no hay nada. Lo único es que no quiere agradar a Dios. Hijo de su nombre. Ese es un problema. Aparentemente es un pensamiento bonito, pero te puede llevar a la ruina. De hecho, eso pasó con Salomón. Salomón tenía una sabiduría extraordinaria, más sabio que todas las personas en la tierra, dice la Escritura, una riqueza extraordinaria. Salomón era tan rico, hermano, que gastaba, según las estadísticas, casi $2 millones a la semana para darle de comer a sus caballos solamente. Tenía miles de caballos, de esos de árabes y demás, y a la vez pasada vi un estudio de eso. Era tanta la riqueza de Salomón, pero empezó a llenarse de tantas cosas, de tanta sabiduría, de tanta riqueza, tanta comodidad, tanto éxito, tanta fama, que al último ya no llenó cómo llenar ese vacío, abandonó la voz de Dios y empezó a casarse con mujeres que no eran cristianas y lo sacaron del camino. Y fue grande su ruina. Muy bien, error número 3. Si siento paz, entonces es de Dios. Muchas veces decimos eso. Pero mire, Jonás encontró un marco. A Dios le dijo, Jonás, vas a ir a predicar a Nínive. Pero él dijo, no voy a ir. Estaba enojado con esas personas, decidió irse a otro lugar. Es como cuando decimos, si Dios no quiere que vaya para allá, Él me va a cerrar puertas. Eso es un error, hermano. Dios le dio, mire, Dios lo puede hacer, Dios lo puede tener, pero es según su discernimiento, hermano. Dios está probando. Si usted es un bebito espiritual, Dios lo va a tratar como bebito. Ay, se va a meter a la cocina, pone la rejilla. Le pone la rejilla. Pero usted bebé, ya no pasa. Porque es un bebé y Dios lo cuida, lo protege. Pero ya usted, ya tiene 20 años en el Evangelio. Ya no, mi hijo, ya tienes que crecer. Ábrele la puerta y que se dé tropiece, que meta el dedo y nada más una vez lo va a hacer, ¿verdad? Ya después ya no. Bueno, el asunto es que Dios puede, en su soberanía, Él puede permitir, muy bien, y usted está hablando, Señor, si tú no quieres que haga esto, Señor, ciérrame las puertas, ¿verdad? Pero ya Dios, tú ya conoces la palabra, conoces el carácter de Dios, sabes lo que es bueno, sabes lo que es malo, sabes lo que le agrada a Dios, y le quieres echar la culpa a Dios de tus decisiones, Dios te va a probar. Voy a probar si realmente me obedeces, a ver si das el siguiente paso. Señor, ciérrame la puerta, Señor, ciérrame la puerta. No me la cerraste, Señor, y terminas en un hotel con una muchacha. Me hubiera cerrado la puerta. Como hay una canción que creo que era no me acuerdo qué grupo, que decía, si Dios no quería que nos amáramos, ¿por qué permitió eso? O sea, le echa la culpa a Dios, ¿verdad? De una relación que no era agradable. Muchas veces, nosotros podemos caer en ese error, hermano, de decirle a Dios, ciérrame la puerta, Señor, si tú no quieres que lo haga. No, hermano, Dios se va a probar. Ya conoces, mijo. A ver, como Adán y Eva le dijo, todo es tuyo, nomás eso no te lo comas. Es que Dios no amó a Eva, porque si la hubiera amado, le hubiera quitado la fruta de ahí del árbol, porque se la puso en el camino. Dios te va a probar. ¿Sí me explico? Va a probar tu decisión. Por eso tienes que tener ejercitado el discernimiento.
Según sea lo que Dios va a hacer contigo, Dios te va a ir aumentando y va a ir creciéndote en tu discernimiento. Jonás encontró el barco, encontró dinero, encontró tranquilidad, iba bien dormido, a pesar de que toda la tempestad, iba en paz él, bien dormidito. Tuvieron que ir a despertarlo, ¡hey! ¡Levántate, nos vamos a morir! El barco crujiendo, ¡wow! Tengo paz, no hombre, ¿cuál paz? Te iba a comer un pez por desobediente, ¿verdad? O sea, todo eso era porque desobedeció a Dios, pero él tenía paz, tenía tanta paz que estaba roncando a pesar de que el barco se iba a hundir. O sea, el asunto es que a veces la paz no es un buen consejero, hermano. Amén. Tenemos que conocer a Dios. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a Jonás? Ves a predicar, ves a hacer esto. ¿Sí o no? ¿Ya tenía una asignación? ¿Ya le había hablado Dios? Esa es otra cosa que vamos a ver más adelante. Cuando Dios te habla, ¡pum!, te va a dar una indicación. Después vas a escuchar otra voz, que puede ser la de Satanás, que puede ser, por ejemplo, no creo que puedas, o no sé, ¿verdad? Y otra voz, y luego viene la voz tuya, y te puedes sentir como que no sirves, no sé. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aplicación a la sanidad interior. Muchas heridas emocionales producen pensamientos que terminamos creyendo. Escucha, ¿estás herido? Esa herida va a producir un pensamiento. Una persona rechazada piensa, nadie me quiere. Una voz. ¿Qué voz está escuchando? La voz de su herida. Nadie me quiere. Nadie me ama. Otra persona abandonada piensa, siempre me van a dejar. Mis relaciones nunca van a perdurar. ¿Por qué? Porque hay una herida de abandono. Quien sufrió humillación piensa, yo no valgo nada, yo no puedo ser útil, Dios no me va a usar. ¿Por qué? Porque tiene esa herida y así tenía una fortaleza mental, un tipo de pensamiento, y todo eso se tiene que derribar con la palabra del Señor. Con el tiempo, esas ideas dejan de parecer pensamientos y se convierten en una identidad. La persona termina pensando que nadie la quiere, que siempre la van a abandonar y que no vale nada. Ahora, eso no es lo que Dios dice en su palabra. Pero como la persona ha estado pensando de esa manera, esa es la voz que ella escucha, la voz de la herida. Y Satanás, que está como león rugiente, detecta y empieza también a lanzar sus dardos de fuego del maligno. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, por eso es importante que venga a la iglesia, no se pierda ningún culto si es posible. Si trabajas, bueno, Dios sabe. Pero si le es posible, venga a la iglesia, no se quede viendo Netflix, no se quede tirando barra en la casa, viendo la novela de los turcos. No haga eso. Venga porque Dios le puede hablar. A lo mejor necesita escuchar una palabra y el día que Dios le iba a hablar, usted no vino. Y era una palabra certera que le iba a derribar una fortaleza, le iba a cambiar su mentalidad. Por eso aquí comienza la sanidad interior. Cuando la verdad de Dios reemplaza las mentiras que hemos abrazado. Por eso en la sanidad interior la persona empieza a perdonar, empieza a pensar en el pasado, todo eso, perdona a las personas, se cierran los ciclos y después ya Dios sanó su corazón, se sanó la herida, perdonó, pero ahora tiene que cambiar. Si vivió 10 o 20 años sintiéndose solo, rechazado, humillado, tiene que desaprender eso y empezar a llenarse de lo que dice Dios. Eres un hijo amado, tienes propósito, tienes autoridad, estás sentado en los lugares celestiales juntamente con mi hijo, tengo propósito y plan, eres hechura mía, y tienes que empezar a llenar eso para que cambies tu estilo de pensamiento y que empieces a escuchar la voz de Dios. Ahora, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Por eso la libertad no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la verdad que gobierna tu mente. Y esa es la verdadera libertad. ¿En qué has estado pensando? Y eso es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Quién está hablando a mi vida? Un ejercicio de sanidad interior. Ahí en tu casa, por ejemplo, en un lugar tranquilo, escribe 3 pensamientos negativos que repites comúnmente. Escríbalos usted. 3 pensamientos, ¿verdad? Junto a cada uno responde. Por ejemplo, usted puede pensar, usted está en su cuarto, hace su anotación y usted pone ahí, estoy bien salado. ¿A poco no decíamos antes así? O todavía dice, hombre, estoy bien salado, yo estoy bien salado. ¿Sí significa lo que es eso, verdad? O sea, que tiene mala suerte, hombre. No tengo mala suerte, estoy bien salado. Y empieza a pensar eso. Ahora, si eso usted piensa,
Por ejemplo, si le venden un boleto y usted dice, no, hombre, yo estoy bien salado, nunca me saco un... ¿verdad? Eso no está bien. A empezar, usted no está salado, amén. Debe de ser sal, pero no está salado. A ver, hermano, déjame explico eso porque me están viendo en las redes sociales y van a decir, pastor, ¿cree en eso? Mire, en una ocasión, cuando estábamos en la primera iglesia, en un salón, el dueño de ahí quería que yo cortara todos los árboles que estaban atrás. Eran árboles como los que están aquí, esos árboles que hay en Matamoros, esos de los que salen los tiritas, esos cafés. Y decía que tenía que cortar todo eso, porque si no, la iglesia iba a estar salada, me decía, no era cristiano. No, usted tiene aquí bastante salación, la iglesia. Si quiere que se le llene, tiene que cortar todos esos árboles, porque esos árboles traen la sal, ¿verdad? Y son pura mala suerte. Y que le suelto la palabra. Le dije, no, hermano, yo no dependo de la sal ni de mi suerte, yo dependo de la obediencia a Dios. La Biblia dice, y estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y viene una lista de bendiciones de Deuteronomio 28, le dije, léalo. Esas bendiciones lo van a alcanzar si usted es obediente a Dios. No necesita de cortar árboles, no necesita de echarse sal ni libarse con hojas en la playa, nada de eso. Usted la bendición lo van a alcanzar solita, la van a alcanzar la bendición, le digo. Ahora, el asunto es que si yo estoy pensando que estoy salado, es que a mí me llevo sobre mojado, pastor. Estoy bien salado, no doy una, siempre, nunca puedo hacer algo bueno o que me vaya bien. Si usted está pensando en eso, hay que preguntarnos, ¿quién le está hablando? ¿Quién le está diciendo que usted está salado? Ahora, usted puede decir, nunca puedo, yo no puedo hacer nada, a mí me toca estar solo. Bueno, haga eso, anote sus 3 cosas, ¿verdad? Ahí lo que usted está pensando comúnmente. Y usted hágase esta pregunta, ¿cuándo empecé a creer esto? ¿Quién sembró esta idea en mi corazón? ¿Existe un texto bíblico que lo contradiga? Por eso es lo que le digo. Si usted piensa que usted está salado, que tiene mala suerte, que su destino es siempre estar fracasado y siempre caer en errores y siempre tener mala suerte, vaya a la Biblia y busque qué dice Dios de eso. Y entonces renueve su pensamiento. Ahora, ¿qué verdad de Dios necesito abrazar en su lugar? Eso es lo que tiene que hacer. Ese ejercicio se lo recomiendo que lo haga mañana, hoy en la noche. Escriba sus 3 cosas que ha estado pensando últimamente, ¿verdad? Analice y hágase estas preguntas. Este ejercicio no busca producir culpa, sino ayudarte a identificar las fortalezas que necesitan ser derribadas con la palabra de Dios. Porque muchas veces tenemos ese tipo de pensamiento y esa es una voz que no es de Dios. Y la Biblia dice, mis hijos, ¿qué? Oyen mi voz. Usted tiene que oír la voz de Jesús. Tiene que oír la voz de Dios. Pero acuérdese, Dios no le va a hablar, hijo mío, tú no estás al lado. No, la verdad yo no he escuchado testimonios que escucharan así una voz así. Dios habla, es que este texto, estas enseñanzas van a durar yo creo 6 meses, hermano, donde viene bastante para aprender a tener un discernimiento adecuado, de muchas maneras, de escuchar la voz de Dios, escucharme a mí, escuchar la carne, escuchar a Satanás, tantas cosas que debemos de aprender es para distinguir, pero lo que primero tiene que hacer es tener sano su corazón. Preocúpese por eso, preocúpese por estar sano, porque si no está sano, usted va a estar contaminado. Y cuando usted escuche una palabra que sea de Dios, su carne va a contraatacar, su herida va a contraatacar, su desprecio, todo eso iba a ser un problema. Por eso, frases de impacto ya para terminar. Toda voz que no te acerque a Cristo merece ser examinada. Toda voz que no te acerque a Cristo merece ser examinada. Por eso cuando a mí me dicen, pastor, la persona no tiene trabajo. Y está orando por un trabajo y se mete a la oración a las 3 de la mañana, ahí en el grupo de WhatsApp, y viene a la oración y está orando por un trabajo y orando por un trabajo como 5 meses. Y cuando recibe el trabajo, ¡pum!, se fue el hermano o la hermana. Ya, no vino a la iglesia. Analiza. Cuando me dicen, es que voy a agarrar un trabajo, pero me toca trabajar el domingo, pastor. Deséchalo. No lo agarres. No agarres el trabajo. No viene de Dios. Ese trabajo no viene de Dios. Si se te abrió una puerta, Dios se está probando. Si tienes necesidad, hermano, Dios no tiene problema para bendecirte. Dios honra a los que le honran. Si tú dices, yo no voy a agarrar ese trabajo, Señor, porque ya no voy a ir a la iglesia, ¿a poco crees que Dios va a decir, ay, mi hijo tan sonso? No, hermano, Dios lo que va a decir, estoy encontrando fe en este varón, hombre, suéltale una bendición más grande, porque me honró a mí. El problema es que a veces nos fascinan las bendiciones. Ay, por lo que estaba orando. Pero las cosas de Dios, no, esa voz no la quiero escuchar. Ya tengo mi bendición. Ya, lo perdimos, hermano. Se perdió. Ya no vino. Y si me estás oyendo, arrepiéntete, hermano.
Cristo te está esperando. Suelta ese trabajo, con toda autoridad te lo digo, suéltalo, hermano. A mí, cuando yo trabajaba y tenía bastantes deudas y era cobrador y me daban la gerencia, a mí me iban a pagar 3 veces más. 3 veces me quisieron dar la gerencia y debía bastante dinero a mucha gente, pero iba a dejar de venir a los servicios, iba a dejar de ser líder de varones, y le dije a mi esposa me apoyó y dijo, no agarres ese trabajo porque va a ser una maldición. Hermano, terminé, ya no estuve trabajando ahí, puse mi propio negocio, hermano, porque Dios honra a aquellos que le honran, y eso está bien establecido en la palabra del Señor. 3 veces renuncié a una gerencia, hermano, porque si no, ya no iba a venir a la iglesia. Por eso te digo, prueba a Dios, probadme en esto, dice el Señor. La mentira repetida termina pareciendo verdad, hasta que la palabra de Dios la confronta. Tú puedes tener un tipo de pensamiento y parece una verdad, pero cuando tú lo llevas por eso, si usted tiene una duda en cuanto a una decisión que va a tomar, ¿será de Dios esto? Llévalo a la palabra. Y llévalo a la palabra, y la palabra te va a abrir el entendimiento para saber si es de Dios. Pero muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. O sea, yo tengo una decisión bien puesta y esto lo voy a hacer. Dios, no, yo ya tomé la decisión. Por eso a veces que me manda, que me dicen, pastor, voy a hacer eso y eso. ¿Me estás pidiendo un consejo o me estás avisando? No, le estoy avisando. Bueno, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Pero una cosa es que pidas consejo, no mi consejo, sino el consejo de la palabra de Dios. Vas a tomar una decisión. A ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A ver, la palabra de Dios dice, gloria a Dios, hermano, estás haciendo todo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice que esto es agradable a Él. Avanza. Ya hiciste algo bueno, estás agradando a Dios. Vamos a ver si la voluntad de Dios perfecta va a estar ahí. Pero lo primero que tienes que hacer es saber si está dentro de los planes de Dios en su palabra. Y eso lo vamos a ver más adelante. El enemigo no necesita controlar tu vida. Le basta con controlar lo que decides creer. Por eso la sanidad del alma comienza cuando la verdad ocupa el lugar que antes ocupaba la mentira. No todo lo que pasa por tu mente merece un lugar en tu corazón. Escucha eso. Tienes que analizar bien en qué has estado pensando. Resumen, en esta primera sesión, ya vamos a terminar, hermanos. En esta primera sesión hemos descubierto que la batalla espiritual es, en esencia, una batalla por la mente y en el corazón. Antes de que exista un acto visible, siempre hay una voz que busca dirigir nuestras decisiones. Y lo que Dios desea es guiarnos con su verdad. El enemigo intenta sembrar duda y engaño, siempre, es así. Y la carne busca satisfacer sus propios deseos. ¿Qué hace la carne? La carne no quiere que sufras. La carne no quiere que batalles, no quiere que sufras. La carne siempre va a querer satisfacer sus deseos, sus deleites. Y por eso tenemos que sacrificar, por eso tenemos que morir en la cruz. El morir en la cruz es a deshacernos de los deseos carnales, aquello que nos satisface. El mundo procura moldear nuestra manera de pensar. Fíjate, el enemigo lo que hace es meter duda y engaño. Eso es lo que es Satanás. Duda, engaño, esa es su especialidad. De esa manera te habla. La carne, disfrútate, no sufras, disfrútate, ¿verdad? O sea, dale rienda suelta a tus deseos carnales. Eso es lo que hace la carne. El mundo lo que quiere hacer es que no te parezcas a Cristo. El mundo quiere que tú te parezcas a que no parezcas oveja, que parezcas lobo. O sea, que no te identifiquen como cristiano. No es en el mundo y nadie se da cuenta de que eres cristiano. Ah, caray. Si nadie se da cuenta, pues debe haber algo ahí. ¿Qué está pasando? Bueno, el mundo es lo que quiere, moldear tu carácter conforme al mundo. Por eso el discernimiento espiritual consiste en aprender a detenernos antes de actuar y preguntarnos con honestidad, ¿quién está hablando a mi vida? Esa pregunta será el fundamento sobre el cual construiremos todo el resto del seminario, Reiniciando el Alma. Y en el siguiente capítulo estudiaremos la arquitectura espiritual del ser humano para comprender por qué algunas voces encuentran tanta influencia en nuestra vida y cómo Dios desea restaurar el orden original de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y eso será ya en la segunda enseñanza. Entonces, hoy fue una pequeña introducción, querido hermano, para que analicemos quién está hablando a mi vida. ¿Quién es el que últimamente está hablando a mi vida? Tal vez está hablando el enojo a tu vida, está hablando la tristeza, está hablando la frustración,
porque nada te sale bien, todo te sale mal. Entonces, tu corazón que está frustrado está hablándote y está recibiendo mensajes en tu mente, pensamientos, y ahí está, y tienes esa lucha interna. En el proceso en el que estés pasando, Dios permitió que tú pasaras porque Él está trabajando en tu vida. Él está trabajando, Él está haciendo algo en tu carácter, en tu fe, está haciendo algo en tu corazón, no sé, pero Dios está trabajando. Ahí es donde nos toca a nosotros creerle a Dios, hermano. Ahí es donde te toca rendirte a Él. Ahí es donde tú tienes que decir, me rindo, Señor. Aquí estoy, me rindo. No sé qué voy a hacer, no sé qué está pasando. Se me acabaron las opciones, me rindo, Señor. Ahí es donde viene la bendición. Cuando tú te rindes a Dios, hermano, el Espíritu Santo fluye, te llena, la sabiduría viene a tu vida. No hay bendición sin una rendición. Necesitas rendirte. Simple y sencillamente ríndete a Cristo. No es algo, puedes decir, yo batallé mucho con eso. Cuando me decía mi pastor, ríndete, créele a Dios. No, pero tiene que ser algo más rápido, en corto, pues ¿cómo que me rinda? No voy a hacer nada. No, ríndete a Dios. Deja que Dios dirija tu vida. No, porque yo quería tener el control de todo. ¿Cómo me quitó eso el Señor? Hijo Jesús, a base de muchos desiertos, enfermedades, piedras en los riñones, hospitalizaciones, no, tantas cosas. Hasta que dije, Señor, me doy cuenta que yo no tengo el control de nada. Tú tienes el control. Mejor ya no voy a escucharme a mí mismo en lo que yo quiero, lo que yo pienso. Mejor voy a esperar a escuchar tu voz. Cuando tú me hables, yo voy a dar un paso, voy a avanzar. Y poco a poco estamos aprendiendo, hermano. Nos podemos equivocar. Por eso, mi trabajo como pastor es cuidar mi corazón. Antes de cuidar el suyo, yo tengo que cuidar mi corazón. Porque si mi corazón se enferma, se hiere, se amarga, se lastima, el de ustedes va a estar igual, hermano. Porque yo le voy a estar aventando fuego. Y eso es un problema. Pero ahora se la pongo a usted. Usted tiene familia. Usted tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos. O tiene un liderazgo. Y si su corazón está enfermo, usted va a andar echando tiros por todos lados. Pero usted tiene un don, usted tiene unción, usted tiene un llamado. Pero si está enfermo, no, el don está contaminado. Y en su casa va a ser igual, va a estar contaminando el corazón de sus hijos, de su esposa. Pero usted tiene unción, usted tiene dones, tiene un llamado. Pero el problema es que ya me confundí en escuchar la voz de Dios, porque solamente estoy escuchando la voz de mi herida y eso es un problema. Eso es algo base que necesitamos entender hoy en este seminario de aprender a escuchar la voz de Dios. Primero, sane su corazón, hermano. Sane su corazón. Analice, dígale como el rey David, Señor, examíname a mí, examíname tú, Espíritu Santo, y examina qué es lo que tú quieres trabajar conmigo. Y hoy en la noche hago así como dice el ejercicio ese, o en la mañana, no sé, cuando usted esté solo. A mí me gusta ahorita llegar a la casa, pues me duermo como hasta la 1 o 2 de la mañana a veces, y ahí estoy solo en la computadora, estoy leyendo, estoy preparando sermón, porque todos están ya en sus cuartos, está tranquilo, es mi momento de estar con Dios ahí. Y ahí usted haga su momento ahí y póngale, ¿qué es la voz? ¿Cuál es la voz que estoy escuchando en esta semana? ¿Qué es lo que me dice esa voz? Ahí viene el ejercicio ese que vimos al final. Y anote, sea sincero. A ver, ¿por qué estoy pensando eso? A eso es donde usted tiene que poner un alto. ¿Es Dios el que le está diciendo eso? ¿O es su carne? ¿O es Satanás? ¿O es el mundo? Ya más adelante vamos a aprender mucho más. Amén, hermano. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que continúe hablando de nuestras vidas, y que sea Él el que nos haga sensibles y que produzca ese discernimiento espiritual que quiere hacer el Padre en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido hablada, Señor, a tu pueblo, se siembra en el corazón y que dé fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos nosotros ser sensibles a tu voz, que podamos tener el discernimiento adecuado para detectar si hay una herida en el corazón y si me está hablando la herida, o me está hablando el pecado, o me está hablando tu voz, Señor. Ayúdame a discernir eso. Padre, tal vez algunos de los que estamos aquí nos hemos vuelto insensibles a tu voz. Hemos perdido dirección, hemos estado con tantas heridas y tantas situaciones difíciles, tantos problemas cotidianos, deudas, enfermedades, malas noticias, que nos han opacado, nos han hecho insensibles a tu voz.
porque es demasiado el ruido de los problemas, de la mala noticia, Señor. Pero hoy, Señor, delante de ti nos rendimos a ti. Hoy nos rendimos, Señor. Decidimos cerrar los oídos a las circunstancias, a los problemas. Decidimos cerrar los oídos a las malas noticias, a la enfermedad, Señor, a las heridas, Señor. Hoy decidimos cerrar nuestros oídos y hoy tomamos la decisión de escucharte a ti. En obediencia, tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Y hoy hemos escuchado tu voz que nos ha hablado a través de todo este seminario. Y hoy decidimos obedecerte, Señor. Por eso hoy aquí delante de ti, hoy yo decido perdonar a las personas que me han lastimado. Haga lo mismo, hermano. Padre, yo perdono a este hermano que me lastimó. Perdono a esta hermana que me lastimó, Señor. Tú sabes quién es. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Padre, yo no guardo ningún resentimiento. Te los entrego a ti, Señor. Los bendigo. Concédeles el arrepentimiento. Concédeles su manera de pensar, Señor. Tal vez ellos actuaron porque están heridos también. Yo los perdono, Señor. No les tomes en cuenta su pecado. Padre, y sana mi corazón. Trae descanso a mi alma, Señor, en el nombre de Jesús. Y cierro en este momento ese portal. Cierro esa puerta espiritual. Reprendo a Satanás de mi vida. Cualquier voz de resentimiento, de ira, de coraje, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Satanás, no tienes parte ni suerte. En este momento te pongo un vallado. Me cubro con la sangre de Cristo. Y hoy decido escuchar solo la voz de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén.